Y en ese sentido, pues esto vamos a tratar en estas dos jornadas del día de hoy y el día de mañana sobre los cambios o las incorporaciones que nos introduce la Ley 2277 del 2022. ¿Qué aspectos vamos a encontrar? Nuestro objetivo y nuestra meta es que en el transcurso de esta mañana, de esa tarde, es ver el título 1 y el título 2, que es donde está concentrado el mayor grueso de los cambios y modificaciones que introduce la Ley 2277, y vamos a observar la siguiente temática. El título 1 va a tratar sobre los aspectos que incorpora en materia del impuesto sobre la renta y complementarios tanto en las personas naturales como en las personas jurídicas. Eso lo vamos a ver condensado entre los artículos 1 y 34 de la Ley 2277. En el título 2 vamos a observar los cambios que se incorporan a un impuesto que se vuelve permanente, que es el impuesto al patrimonio, artículos 35 al 41. En el título 3, ustedes van a encontrar las modificaciones que se introducen al impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación, artículos 42 al 46. En el título cuarto vamos a encontrar unas modificaciones y unos ajustes que se hacen y a la creación de los impuestos ambientales. Uno ya existía y se crea uno nuevo con esta reforma tributaria, y lo vamos a ver condensado en los artículos 47 al 53. A renglón seguido vamos a mirar que en el título 5 se crean los impuestos saludables. Vamos a verlo en los artículos 54 y al 55 de la Ley 2277. Y terminamos con dos títulos, el título 6 que tiene que ver con mecanismos de lucha contra la evasión y la elusión tributaria, artículos 56 y 70, y el último título son otras disposiciones, y entre ellas, pues el artículo 96 que termina con vigencias y derogatorias. En ese contexto, pues vamos a adelantar esta primera jornada del día de hoy para hablar de los cambios que tienen que ver con el impuesto a la renta de las personas naturales y jurídicas. Y específicamente en el cambio que vamos a observar en materia del impuesto a la renta de las personas naturales, observamos unos cambios muy, muy importantes. Si bien es cierto, también hay que tenerlo claro, los cambios están orientados y en su mayoría en lo que tiene que ver con las personas naturales a limitar o a disminuir los beneficios fiscales que tienen las personas naturales frente a la determinación de sus rentas, de sus rentas exentas o deducciones. Observamos que se mantienen muchas reglas que tenemos hoy en día vigentes, pero lo que se hace son disminuciones de esos conceptos en materia de las bases gravables para determinar la renta líquida. Y un primer cambio que observamos es, y esto pues también es producto de la evolución que ha tenido el tema de la cedulación de las rentas en las personas naturales. Veníamos trabajando desde ya varios años, desde la 18-19, un sistema de rentas cedulares. En principio eran 5 rentas cedulares, donde cada uno pues tenía su propio sistema de depuración y después unificaban algunas de ellas para determinar la renta líquida y tributar por ese sistema de cédulas. Después con la 1943 y la ley 2010, esas 5 cédulas se convierten en 3 cédulas, ¿cierto? La cédula general, la cédula de pensiones y la cédula de dividendos y participaciones. Y ahora, ¿cierto? Con esta nueva ley, la ley 2277, lo que se hace básicamente es unirlas. Van a ver, se calcularán de manera separada las cédulas de la general, la de pensiones y la de dividendos, pero al final del día lo que se hace es unificar esas rentas líquidas que genera cada una de ellas para que se vuelva una masa total sobre la cual se aplicarán las tarifas del impuesto sobre la renta del artículo 241 a las personas naturales. Entonces, el gran cambio que vamos a encontrarnos con la renta. Y por supuesto, también precisar previamente que todo esto que vamos a hablar de los cambios de las personas naturales y jurídicas son para la vigencia 2023. Es decir, vamos a ver estos efectos en nuestra declaración de renta que presentaremos el próximo año 2024.
Por supuesto, este año no vamos a encontrar esos cambios en la declaración de renta que se presentaría después del segundo semestre de 2023 porque corresponde a la renta del año gravable 2022. Entonces, esto que estamos mencionando aquí lo vamos a ver sus efectos es para el próximo año. Por supuesto, hay un efecto parcial que vamos a encontrarnos de pronto en el transcurso de estos meses y están asociados a la retención en la fuente, que eso sí automáticamente va a tener un impacto en la medida de los pagos que le van haciendo salariales que se van realizando, porque ahí va a haber unos efectos de esa retención en la fuente. Pero en sí el impuesto se va a calcular es en el próximo año respecto al 2023. Entonces, el primer cambio está asociado a que los dividendos que hoy en día estaban tributando de manera individual, subcédula 1 y subcédula 2, ¿cómo van a quedar? Se siguen determinando la subcédula 1 y subcédula 2, pero la sumatoria de esas dos van a sumarse a la renta líquida que se genere por pensiones más la renta líquida que se genere por las rentas, por la cédula general. Y ahí entonces se suma y eso automáticamente ¿qué va a implicar? Que aumenta la base gravable y por lo tanto pues va a aumentar el impuesto de renta para aquellas personas que también reciben dividendos. Porque si usted no recibía dividendos, pues no va a tener ese efecto en este cambio que se observa con la ley 2277. Cambio número 1. ¿Qué otro cambio vamos a encontrarnos? En materia de las pensiones, no hubo ninguna modificación para las pensiones nacionales. Es decir, hoy en día los pensionados seguirán tributando bajo las mismas reglas. No cambió el panorama para los pensionados. Pero sí aumentó un beneficio que no existía y es aquellas personas que reciben pensiones del exterior que antes no lo podían aplicar. Ahora esas pensiones que reciben alguien del exterior podrá también tener una renta exenta equivalente a las 1.000 VTs mensuales, 12.000 VTs al año. Esa fue una ganancia que tienen ahora los pensionados del exterior que residan en nuestro país, porque van a tributar, pues básicamente no van a tributar si no tienen rentas muy grandes, que es a las cuales van a quedar sometidas solamente después de 350 millones de pesos aproximadamente. Entonces, esos pensionados que antes pagaban impuesto de renta aquí en Colombia, ahora no van a pagar impuestos. Entonces, eso fue uno de los ganadores de esta reforma tributaria. ¿Qué otro cambio vamos a encontrarnos para las personas naturales? Vamos a observar un cambio muy sustancial y que va a tener un impacto gigante en un grupo de personas. Por supuesto, estos cambios que ustedes van a observar, pues no van a afectar a todas las personas naturales que reciban rentas de trabajo. Van a afectar a cierto grupo de personas que sus ingresos pues estén en una cuantía importante. Importante estoy hablando que si es una persona que reciba más de 10, 12 millones de pesos mensuales, van a ver este efecto bastante grueso en sus impuestos porque van a tener un incremento. Si pagaban en promedio el 17%, sus efectos pueden estar alrededor del 25%. Ahí va a verse un efecto en ese grupo poblacional. Básicamente, pues está asociado, como le digo, a personas que ganen más de 10 millones de pesos. Y uno de los cambios y uno de los efectos que van a tener es en el cálculo de la renta exenta del 25% del numeral 10 del artículo 206 del Estatuto Tributario, el cual corresponde a que disminuye, ¿cierto? El 25% se sigue manteniendo como porcentaje, pero lo que se hace es que se disminuye, ¿cierto? Las VTs máximas que se podían deducir al año. Antes eran 2.880 VTs al año. Estamos hablando con una VT del 2022 de 109 millones de pesos. Ahora bajan a 790 VTs anuales. Quiere decir que lo máximo que usted puede descontarse como una renta exenta son 30.023. Ahí está es el primer golpe fuerte que van a recibir esas personas. Por eso les indicaba que si usted gana 120 millones de pesos al año, el 25% de esos 120 millones de pesos serán 30 millones de pesos. Hasta ahí no hay ningún problema porque es el tope máximo que usted tendría para descontarse. Pero ya si usted comienza a recibir un nivel de ingreso bastante importante, superior a esa cuantía de los 12 millones de pesos al año, o sea, estamos hablando de una persona que reciba 12 millones de pesos por 12,
son 144 millones de pesos por el 25%, estaría hablando de 36 millones de pesos. Ahí ya el efecto de los 790 VTs comienza a verse reflejado en esa limitación de la cuantía. El otro cambio está asociado, ¿cierto?, frente a esas mismas personas, que el límite general que estaba en el 40%, que sigue siendo el 40% de esta renta, o sea, las rentas exentas y deducciones que son beneficios para las personas naturales, se sigue manteniendo, o sea, no cambia el espectro del 40%, no cambia, no se eliminan, digamos, unas rentas exentas ni deducciones, o sea, no, ese no fue el camino que adopta esta reforma tributaria, no se elimina. Lo que hace es que en lugar de aplicar el valor absoluto que antes estaba en 5.040 VTs, lo que se hace es bajarlas a 1.340 VTs. Es decir, antes una persona que tuviera, o sea, podía tomarse hasta un monto más o menos, ¿cierto?, de 200 millones de pesos. Si multiplicamos 5.040 VTs por la VT, hablemos de la VT de este año, que está en 42.000 pesos en promedio, son 211 millones de pesos. Significa que eso ya no podrá hacerlo porque ahorita el valor absoluto baja a 1.340 VTs. Hay una disminución alrededor del 60-65% de ese valor. Eso implica que lo máximo que usted va a poder tomarse en la sumatoria de los beneficios fiscales entre rentas exentas y deducciones especiales no podrá superar, hablando de una OVT del 2022, de 50 millones de pesos. Si hablamos de una OVT de 2023, más o menos estamos hablando de 56 millones de pesos. Entonces, ¿qué significa eso? Que si usted suma los 30 millones de pesos de la renta exenta del 25%, más usted suma el valor de dependiente que es el 10%, y si usted tiene aportes o ahorros en AFC, o sea, en administradoras de fondos de cesantías, o de fondos de pensiones, o de fondos de ahorro de vivienda, ya esas sumatorias, pues por más usted que quiera ahorrar, pues eso va, no, si supera 50 millones de pesos, pues ya el límite ya se lo vuela y por lo tanto, pues por más ahorros que haga, pues no va a tener usted un gran derecho a deducción. Intereses de vivienda, todos esos beneficios que se siguen manteniendo van a verse limitados hasta 50 millones de pesos. Por eso es que se indica que si usted gana, o sea, si usted gana 200 millones de pesos, pues el 40% de 200 millones de pesos, pues estamos hablando que son 80 millones de pesos. Ya alguien que gane 200 millones de pesos va a haber un efecto porque lo máximo que se puede llevar son 50 millones de pesos como límite general de las deducciones y rentas exentas. Entonces, por eso es que se dice que esta reforma le pega a aquellos que ganen en promedio más de 12 millones de pesos, porque son los que pueden superar esa barrera de los 50 millones de pesos. Pero pues ese es un cambio bien drástico a la hora de limitar los beneficios de las personas naturales. ¿Qué otro cambio tiene esta reforma tributaria? En el parágrafo del artículo 206 se sigue manteniendo que los independientes, ¿cierto?, que antes tenían que para poderse tomar la renta exenta del 25%, o sea, sigue manteniéndose que puede decidir entre tomarse la renta exenta o los costos y gastos si los tiene debidamente soportados, una de las dos. Lo que se cambia aquí es que ya no se requiere que haya contratado 2 o más trabajadores. Acuérdense que había la regla que si usted es independiente y contrata menos de 2 trabajadores, entonces usted sí se puede tomar esa renta exenta. Entonces ya esa regla se elimina y queda desabierta. Si usted es independiente, decida si se toma los gastos, si usted tiene soportes de los gastos que ha incurrido, tómeselos, o se toma la renta exenta del 25%, también limitada a las 790 votos. Entonces ya es cada persona la que tiene que decidir. Ese es otro de los cambios que vamos a encontrar tanto en el artículo 206 como en el artículo 383 del Estatuto Tributario. ¿Qué aspecto positivo hay en esta reforma tributaria para las personas naturales? Oiga, si usted es una persona que tiene varios dependientes, ¿cierto? Pues entonces la ventaja que le dice esta reforma es, por cada dependiente que usted tenga, bajo las mismas condiciones de dependientes que teníamos anteriormente, o sea, bajo esos mismos criterios, usted se va a poder tomar
una deducción especial de 72 VTs por dependiente anuales. O sea, en este momento estemos hablando de por dependiente 2.736.000 con la VT del 2022. Si hablamos de la VT del 2023, estamos hablando que en promedio son 3 millones de pesos por dependiente. Máximo 4. Entonces, si tengo 4 dependientes, me podré tomar hasta en promedio 12 millones de pesos al año de dependientes. ¿Qué es lo que tiene que tener presente? Es que si yo tuviera un solo dependiente, por ejemplo, Luis Adelmo tiene un solo dependiente, tengo que decidir si aplico la regla de dependientes del 10%, la que inicialmente tengo derecho por el artículo 387, o me tomo los 72 VTs. Entonces yo tengo que evaluar qué es lo más conveniente. Para mí, en este caso, si yo tuviera un ingreso, dependiendo de los límites, pues yo tengo que mirar por cuál regla me inclino y tomo una ya. O sea, lo que no puedo hacer es una concomitancia de beneficio fiscal. O sea, no me puedo tomar la del 10% más las de los 72 VTs. ¿Eso lo puedo hacer en qué caso? En el caso que tenga más dependientes. Es decir, como el beneficio es por dependiente, es decir, si yo tengo 4 hijos, entonces yo sí podría tomarme por mis 3 hijos las 72 VTs y por un dependiente el 10%. Es posible porque la norma no me hizo esa limitación. Lo que no puede haber es que por un mismo dependiente tomarme las dos ventajas fiscales. Eso hay que tenerlo presente. Entonces, ese es un beneficio que incorpora esta ley con el ánimo de que proteger de pronto población, familias numerosas. Entonces, o aquellos que no tienen familias numerosas, pues tienen una buena oportunidad para que tengan algunos hijos y puedan tomarse este beneficio fiscal si le compensa pues todo lo que emana tener un compromiso de un hijo adicional. ¿Qué otra ventaja nos incorpora esta reforma tributaria frente a las personas naturales? Nos trae a colación, no va a corresponder a aquellas operaciones ordinarias de un comerciante que compra mercancía y vende, porque pues obviamente eso no es parte del beneficio. Está más asociado a, primero, a que si yo soy un asalariado, hablemos de un independiente, ¿cierto? Profesional independiente, yo voy a un restaurante, adquiero ciertos bienes, ciertos mercados, entonces le exijo a donde voy al restaurante o al supermercado que me emita mi factura electrónica. ¿Cuál es la condición? Que esas facturas electrónicas tienen que estar emitidas a mi nombre, o sea, a nombre de Luis Adelmo Plazas con su identificación. Y yo tengo que pagarlas a través de cualquier canal electrónico, digital, o sea, virtual, o sea, a través del sistema financiero. No puede ser pagos en efectivo. La sumatoria de todas esas adquisiciones que usted hace durante el año de compra de bienes y servicios, la norma no estableció si yo me iba a comprar un carro, me entra dentro de ese esquema. Lo que es lo importante, que me tenga una factura electrónica a mi nombre, ¿cierto? Que yo esté identificado ahí y que yo la haya pagado a través del sistema financiero, o sea, a través de los medios electrónicos, que haya trazabilidad de la operación. Y esas adquisiciones que haga durante el año, ¿cuál es el beneficio que me da la norma? Algo que no existía, es por todo el valor que usted compre, se podrá tomar hasta el 1% de esas compras de bienes y servicios siempre y cuando no supere la cuantía de 240 VTs al año. Estamos hablando que la VT para el 2020, con la VT del 2022 aproximadamente son 10 millones de pesos. 9.121.000 es con la VT del 2022. Para el 2023 va a subir la cuantía a 10 millones de pesos. Entonces, ahí ya tengo un beneficio. Como le digo, ¿qué es lo importante? Que esa adquisición que hago, pues no es para el desarrollo normal de mi negocio, porque pues por supuesto, si yo soy, como le indicaba, si yo soy un comerciante, pues yo tengo que comprar bienes y servicios, pagar arriendos, pues todas esas compras que yo hago, pues yo me las tomo como un costo de deducción, producto de mi desarrollo de mi actividad, más no como parte de este beneficio, que es lo que no se puede hacer. Esa sería una de las diferencias de este componente. O sea, tendríamos entonces como algunos beneficios para las personas naturales que incorpora esta reforma es estos dos. El de los dependientes que no entran dentro del límite del 40%, ni las 1.340 VTs, ni las adquisiciones de bienes y servicios a través de factura electrónica de venta a mi nombre, directamente al nombre del beneficiario, del contribuyente de renta, que es el que debe estar. Entonces, esos son como los dos beneficios que van a haber, que podrán aplicar aquellos sujetos que estén sometidos al impuesto por el año grabable 2023 en adelante.
¿Qué más nos incorpora esta reforma en materia de personas naturales? Nos establece un descuento tributario como en materia de dividendos. ¿A qué hace referencia? La reforma tributaria no me modifica la tarifa del impuesto de renta de las personas naturales. Siguen siendo las mismas tarifas que nos establece el artículo 241. Eso no es objeto de modificación. Entonces, la misma tabla que arranca desde 1090 VTs de renta líquida será aplicada dependiendo, pues, ya la renta líquida que tenga cada año. Entonces, pues, si tengo rentas líquidas que superan las 1090 y está entre el rango de 1.700 a 4.100 VTs, pues mi tarifa marginal es el 28%, después de ese el 33%, después el 35%. O sea, eso no fue objeto de cambio, eso se mantiene con la reforma tributaria. ¿Qué nos hace esta norma? Dice, como los dividendos que antes tributaban a la tarifa del 10%, acuérdense que los dividendos, si los dividendos que recibía una persona natural por parte de la sociedad había pagado impuestos en cabeza de la sociedad, esos dividendos tributaban con la subcédula 1 a una tarifa del 10%, marginalmente. Como se elimina esa tarifa y pasa ahorita todos esos dividendos a ser parte de la unificación de las cédulas de rentas, como le digo, la sumatoria, yo calculo mi renta líquida de la cédula general, más la renta líquida de pensiones, más la renta líquida de dividendos, la sumatoria de todo eso me da un gran total y a eso me voy a la tabla de renta de la tarifa del artículo 241. ¿Qué me dice la norma? Mire, como se va a ver incrementada su tarifa de impuestos sobre la renta, sobre los dividendos, y con el ánimo de que la tributación sociedad-socio no se vaya a ver tan incrementada, o sea, no va a tener un efecto adverso, le voy a permitir, ¿cierto? Dice la ley, dice, le voy a permitir que usted se tome un descuento tributario producto de esos dividendos que usted recibe cuando superen la cantidad de 1090 VTs. Entonces, si usted tiene dividendos que superan la cantidad de 1090 VTs, entonces le voy a decir, usted se va a poder tomar un descuento tributario equivalente al 19%. De tal suerte que si usted llega a ir al máximo rango, la tarifa de las personas naturales, que está en el 39%, entonces lo que le dice la norma, entonces yo le voy a permitir a usted que se tome hasta el 19%, es decir, va a grabarse al 20%. Al final del día, la finalidad que buscaba la norma, el proyecto de original, que ustedes lo tenían presente, que era grabar los dividendos con unas tasas bien importantes. Esto se cumple porque se mantiene una tarifa, digamos, de los dividendos del 20%, pero ahorita unificada. Y para mitigar el impacto, lo que se permite, entonces, es un descuento tributario sobre la base de esa renta líquida de dividendos. Sobre la base de la renta líquida de dividendos, aplico, si superan las 1090 VTs, entonces elimino el marginal y sobre eso aplico el 19% y ese será mi descuento tributario. Y como otro cambio que tiene las rentas de las personas naturales, estuvo asociada a la tarifa de dividendos de los no residentes. Acuérdense que la tarifa de los dividendos de los residentes, como les decía, se elimina, deja de ser del 10% y pasa a sumarse a la cédula general, a las cédulas de unificación, pero las tarifas de los dividendos de los no residentes, que ellos no tributan por este sistema cedular, sino que ya van por el sistema ordinario, a ellos que tenían una tarifa del 10%, entonces se le va incrementada en el 20%. Es decir, los no residentes cuando reciban dividendos van a tener que pagar una tarifa del impuesto a la renta del 20% que antes estaba en el 10%. Como pueden observar, todo esto estos cambios que hemos mencionado son las afectaciones que van a tener estas personas durante la próxima renta que presentarán en el 2024, que es sobre este año que estaría corriendo. Hay un tema que no se vislumbra en esta presentación y no se vislumbra, pues por supuesto en la ley porque no fue objeto de modificación, pero que sí tiene una incidencia directa en materia de la retención en la fuente. O sea, para nadie es un secreto, pues que por supuesto la retención en la fuente es un mecanismo anticipado, ¿cierto?, del impuesto, el cual pues a partir del 1 de enero comienza a aplicar con fundamento en los cambios que incorpora la ley por ser un impuesto de periodo. Es decir, a partir del 1 de enero, pues en materia de retención a la fuente, los efectos que tiene esta reforma pues van a tener algunos impactos. ¿Impactos en qué sentido?
si bien, como decía, si bien es cierto, no se modifica algunas disposiciones en materia de retención a la fuente, sí hay unas disposiciones que para efectos de los cálculos de retención a la fuente sí se tienen presente al momento de hacer la aplicación, ya sea del método 1 o el método 2, dependiendo cuál es el sistema de retención a la fuente que le aplica a las empresas, a las personas naturales. Entonces, ¿cómo qué cambios van a verse afectados? Una es la renta exenta, ¿cierto? La renta exenta del 10%, pues ya tiene un efecto del 25% tiene un efecto en el momento de terminar la retención de la fuente. Posiblemente la limitación del 40% también incide en ese cálculo, sobre todo para aquellos que calculan un sistema de retención en la fuente con un porcentaje fijo, pues porque obviamente tienen que hacer los cálculos de todo el año del año inmediatamente anterior para efecto de calcular el porcentaje mínimo, y eso pues va a tener una incidencia al momento de aplicarse la retención en la fuente. Entonces, esos son los efectos que vamos a observar. Una falencia, o sea, un tema que genera algunas discusiones de la norma es, en materia de retención a la fuente, es que desafortunadamente, digo desafortunadamente porque se piensa en la renta, en el impuesto a la renta, pero no se pensó en la retención en la fuente, y tiene que ver con los límites, porque en materia de renta exenta del numeral 10 del artículo 206, se estableció, fue un límite anual, 790 UVTs al año. Antes los teníamos mensualizadas. Y eso implica automáticamente que no se van a poder mensualizar y puede tener un impacto. Si bien es cierto, entonces ahí va, o sea, si bien es cierto, a la persona natural puede ser que le convenga más que le apliquen ahorita para retención a la fuente la de 790, entonces no lo supera por su salario y no le hacen retención a la fuente. El problema es que cuando va a presentar su declaración de renta, ahí sí va a tener que aplicar el límite de las 790 VTs, y si no le hicieron retención a la fuente, pues va a tener que sacar más platica porque no le hicieron retención a la fuente en cada mes. Y ese es el efecto en el mensualizar. O sea, cuando no se mensualiza, no se puede mediante decreto entrar a hacer una mensualización. Es porque en su momento el gobierno nacional lo hizo con las reformas pasadas, y el Consejo de Estado declaró nulo a esa disposición porque dijo que excedía la facultad reglamentaria, y entonces no es posible usted mensualizar las VTs de los límites cuando ellas están dadas o expresadas en años, en año completo. Entonces, uno de los problemas que tienen abordado, que están abordando los agentes retenedores es ese, que no van a poder mensualizar las 790 VTs del numeral 10 del artículo 106, ni las 1.340 VTs del límite general para el efecto del impuesto. ¿Por qué? Porque no están mensualizadas, están anualizadas, y al estar anualizadas yo no puedo mensualizarlas porque ya tenemos antecedentes que no se puede por decreto. Entonces, si no se puede, pues no se va a poder ni por decreto, ni por resolución, ni nada, tiene que ser por ley. Y eso es un problema que van a verse abocados en materia, todos los asalariados, porque esa mensualización no es posible. Y decir, por ejemplo, como también se ha expresado, bueno, yo le hago toda la retención de enero, febrero y marzo, y si en marzo ya usted cumple el tope de 790 2.340 VTs, no le sigo, o sea, no le tengo en cuenta y le hago retención plena, pues también podría ser una vulneración, ¿cierto?, a los derechos, porque la norma no lo dijo así tampoco. Entonces, usted me la aplica. Yo miraré después si mi flujo de caja, yo guardo la platica y después pago, o miraré qué hago. O sea, no es, o sea, eso es muchas empresas lo hacen, pero jurídicamente no es viable. Jurídicamente eso tiene un problema también de legalidad porque la norma no lo dijo. Entonces, eso son de los inconvenientes que van a tener, que van a existir, y pues obviamente no hay que mirar si se busca una salida a esa regla, pero por ahora simplemente le planteo que ese es un problema que puede estar latente y que hoy en día tengo que aplicar la norma tal como está sin entrar a mensualizadas porque jurídicamente no es posible. Ese es como un tema, un problema que va a haber en retención en la fuente, que no lo incorpora la reforma tributaria, pero es algo que se va a evidenciar en las pagadurías por ese efecto. Entonces, era como para hacer una precisión frente a este tema. Y eso es en personas naturales. Mire que en personas naturales aparentemente es un capítulo muy corto, son 3 artículos, pero con una incidencia gigantesca. O sea,
Cuando ustedes hagan simulaciones de las rentas de ciertos ingresos para arriba, van a observar que en promedio la tasa de tributación de una persona natural que venía conociendo el 17% sobre sus ingresos puede llegar a ser del 25% de sus ingresos. Es decir, alguien que se gane 15 millones de pesos, pues básicamente va a tener que tener 30, 40 millones de pesos para poder pagar el impuesto de renta, o sea, 3 veces su salario para hacerlo. Eso ahí va a estar el efecto y ahí es donde vamos a ver, digamos, esos grandes cambios que introdujo esta reforma a ciertos ingresos, que no son los más grandes tampoco, porque los que ganen demasiado, pues no van a ver gran impacto. Va a estar siempre en una población intermedia, una población de estrato medio alto, más o menos. En personas jurídicas, existen varios ajustes, varias modificaciones que nos incorpora esta reforma tributaria. Y uno de los cambios más grandes o más gruesos, pues lo vamos a encontrar en la modificación al artículo 240 del Estatuto Tributario, que es el que habla de las tarifas de las sociedades, establecimientos permanentes, básicamente conocidos por la mayoría de nosotros como personas jurídicas, pero realmente pues si leemos el artículo, pues ahí hace una descripción de las calidades de esos sujetos que van a estar sometidos a esa tarifa de la tarifa general. En principio, se limpia ese artículo que pues obviamente tenía muchas cosas que algunas ya se habían marchitado, otras pues una serie de tarifas diferenciales que con la pandemia, o sea, se metieron antes de la pandemia y con la pandemia salieron un poco de leyes metiendo un poco de cosas, hay tarifas diferenciales que la verdad hasta donde tenemos conocimiento, pues creo que ninguna de esas se llevaron a cabo porque eran pues exóticas, una serie de cosas que estaban ahí. Entonces lo que hace esta reforma es casi limpiar el artículo y dejar unas cosas nuevas. Y entre ellas, pues básicamente lo primero que se destaca es que ya queda establecida la tarifa del 35% como una tarifa general para este grupo de contribuyentes. Y se mantiene, o sea, ahora se vuelve a traer, ¿cierto?, los puntos adicionales a la tarifa de renta para ciertos sectores económicos. Y entre ellos, entonces, lo que antes estaba solamente para las instituciones financieras, o conocido como los bancos, se amplía el espectro de contribuyentes que van a tener que pagar 5 puntos adicionales si su renta líquida supera 120.000 VTs, es decir, 5.000 millones de pesos. Ese espectro, entonces, que se amplía, pues se amplía a sectores como entidades aseguradoras, reaseguradoras, sociedades comisionistas de bolsa de valores, sociedades comisionistas agropecuarias, bolsas de bienes y productos agropecuarios, agroindustriales o de otros commodities y proveedores de infraestructura de mercado de valores. Entonces, este nuevo grupo, este universo, incluida las instituciones financieras, por supuesto, por los años 2023, 24, 25, 26 y 27, van a tener que pagar 5 puntos adicionales a la tarifa general si tiene una renta superior a 120.000 VTs. ¿Qué significa? Que si mi renta líquida supera, son 120.000 VTs o 130.000 VTs, entonces mi tarifa ya no será del 35%, sino que será del 40%. Ese es uno de los cambios sustanciales que va a tener este tema, porque por eso es que no hablamos inclusive de sobretasa, que ese es un tema, una discusión que había, es que la tarifa cambia. La sobretasa en condiciones ordinarias y en lenguaje técnico, la sobretasa siempre estaba dada en que mi impuesto de renta me daba 5 pesos y esos 5 pesos yo le aplicaba un porcentaje sobre ese impuesto. Por eso es sobre la tasa. Aquí no, es la tarifa me aumenta en 5 puntos, la tarifa me aumenta en 3 puntos, dependiendo del tipo del sector al cual le impactó esta reforma. Entonces, para este grupo de contribuyentes, si cumplen esas condiciones, su tarifa ya no será el 35%, sino que será el 40%. Otro de los grupos bastante golpeados o a los cuales tiene una incidencia sustancial, pues como ustedes lo saben y se ha escuchado a lo largo y ancho del país, pues tiene que ver con aquellos contribuyentes dedicados a la extracción de carbón y petróleo. Entonces, aquí hablamos de extracción de hulla, pues por el nombre técnico que tiene, pero ahí tenemos entonces los que están en esas actividades económicas que corresponde a la extracción de hulla, actividad 0510, y a la extracción de carbono, lignito, de la actividad económica 0520. Entonces, a estos contribuyentes, si el precio
de la tonelada del carbón, ¿cierto?, supera unas variables, entonces su tarifa se va a ver incrementada dependiendo en qué percentil de incremento tiene esa tarifa durante ese año gravable. Entonces, ¿qué dice la norma? Dice, ok, si usted, ¿cierto?, si usted durante el año gravable, supongamos 2023, ¿cierto?, el precio del carbón, dice así, cuando el precio promedio del respectivo año gravable objeto de declaración se encuentre entre el percentil 65 y el 75 de los precios promedios mensuales de los últimos 120 meses, entonces su tarifa se aumentará en 5 puntos. Entonces, cuando su precio esté por encima del percentil 65, va a 5 puntos. Si está por debajo del percentil 65, tributará a la tarifa general del 35%. Ahí no tiene ningún lío. El problema para ese sector es cuando supera la tarifa, el percentil. Entonces, entre el percentil 65 y 75 será 5 puntos adicionales. O entre percentil, por encima del percentil 75 serán 10 puntos. Entonces, quiere decir que un contribuyente que por alguna razón aumenta, o sea, hay una buena bonanza del precio de este producto y llega al percentil 75, va a tener que pagar su tarifa del 35 más 10 puntos, quiere decir que su tarifa se le vuelve el 45%. Eso puede llegar a pasar con este sector económico si esa es la variación. En la entidad de gobierno, o sea, la entidad de gobierno va a tener que expedir, ¿cierto?, una resolución el primer mes de cada año, donde pues establece cómo fue la variación del precio para que los contribuyentes pues puedan determinar entonces cuál es la tarifa que le es aplicable en caso que supere esos percentiles el precio de ese carbono, de acuerdo a lo que nos establece en la norma de cuál va a ser la base de cálculo, ¿cierto? De dónde va a tomar ese dato estadístico para saber si se sube el precio o no se sube el precio. Y eso pues es un indicador de referencia que se utiliza para esos commodities. Algo similar sucede entonces con las contribuyentes que se dediquen a la extracción del petróleo. Lo mismo, si esos contribuyentes de la actividad económica 0610 también su precio supera ciertos percentiles, en ese mismo contexto entonces va a haber incrementado su tarifa del impuesto sobre la renta. Entonces, si supera el percentil 30 y está entre el percentil 45, pues serán 5 puntos adicionales a la tarifa que se incrementa, es decir, del 35 pasa el 40%. Pero si está por encima del percentil 45 y entre el percentil 60, entonces se suman 10 puntos adicionales, es decir, su tarifa pasa a ser del 45%. Y si es el mejor año, uno de los mejores años, que el percentil esté por encima, el promedio percentil esté por encima del percentil 60, entonces son 15 puntos que tiene que incrementar a la tarifa general. Eso significa que puede llegar un momento dado este grupo de contribuyentes a tener tarifas alrededor del 50% si supera esa cuantía o ese rango de precios para esos contribuyentes. Entonces, ese es uno de los cambios bien importantes que tiene este sector en materia de la tarifa. ¿Qué hay que tener presente? Que también lo mismo, que esto aplicará siempre y cuando, pues, por supuesto, su renta líquida gravable sea igual o superior a 50.000 VT. O sea, siempre hay un límite, o sea, si usted está por debajo de 50.000 VT, pues no va a tener este efecto de incremento de la tarifa. Entonces, hay que tener presente ese elemento, esa variable. ¿Qué más nos incorpora? Todo esto que estamos hablando hace parte del artículo 240 del Estatuto Tributario. Otro sector al cual, pues, según el Gobierno Nacional le propuso al Congreso y que pues, fue aprobado en Congreso, es que al sector de generación de energía eléctrica a través de recursos hídricos, ellos también van a tener un incremento en su tarifa, ¿cierto? De 3 puntos adicionales si tienen rentas líquidas o utilidades superiores a 30.000 VTs, es decir, 1.232 millones de pesos para este año 2023. Si eso es así, por el año 2023, 24, 25, 26, por supuesto, cada año tiene que revisar si cumple el presupuesto de las 30.000 VTs, va a tener que subir su tarifa a 3 puntos y pasa al 38%. Entonces, esto va a tener ese efecto. Hay una excepción a esa regla, dice, mire, lo mismo, y esa regla dice, mira, aquellas hidroeléctricas que tengan una generación de energía menor a 1.000 kilovatios, pues no les va a aplicar esta regla. Entonces, también hay una excepción dependiendo de la capacidad de energía que genere ese contribuyente.
y nos incorpora nos establece esta disposición, o básicamente revive, o no hablemos de revive, sino que crea una tarifa, otra tarifa diferencial muy similar a la que ya existía para hoteles, parques temáticos de ecoturismo y agroturismo, pero ahorita con algunas pequeñas diferencias. Y nos dice que va a ser una tarifa del 15% bajo estas condiciones. Entonces nos dice, mire, si usted es un contribuyente, ¿cierto? Si usted persona cumple estos requisitos, va a tener derecho a tener una tarifa diferencial del 15% por 10 años. ¿Qué requisitos son? Pueden ser proyectos nuevos o remodelaciones. Tienen que ser en municipios de hasta 200.000 habitantes con un corte a 31 de diciembre del 2022. El Ministerio de Industria y Comercio tendrá que certificar la prestación del servicio. Debe encontrarse registrado en el Registro Nacional de Turismo, que la construcción o remodelación y ampliación se realice dentro de los 5 años siguientes a la vigencia de la ley. Es decir, si esto entró a regir el 13 de diciembre, entonces del 2023, pues tendrán, del 2022 tendrán hasta el 13 de diciembre del 2027 para hacer la construcción, remodelación y ampliación. El proyecto tiene que estar previamente aprobado, ¿cierto?, por la entidad competente, o sea, llámese Curaduría Urbana o el ente territorial a la que corresponda. Tener licencia de construcción aprobada, y esa construcción, ese proyecto nuevo o remodelado tiene que ser en municipios que se encuentren listados en PDES. Acuérdense que este es un listado que el gobierno nacional ha proyectado como algunas regiones del país que se ven afectadas por conflicto armado, que son, o sea, que tienen, pues no han tenido un buen desarrollo social o económico, y lo que se busca es incentivar esos municipios para que salgan de la pobreza extrema. Entonces, son municipios priorizados por parte del gobierno nacional, antes que esta construcción se haga en este tipo de municipios. Y cuando estemos hablando de una remodelación o ampliación, esta remodelación o ampliación no puede ser inferior al 50% del valor del inmueble. Entonces, si se cumplen esos requisitos que hemos indicado anteriormente, usted podrá tener una tarifa del 15% por 10 años a partir del inicio de la prestación del servicio por esos servicios prestados en ese lugar. Hay que tener presente lo siguiente para que quede bien claro este punto. Yo puedo tener ya una construcción realizada, o sea, un hotel o un parque temático en ese lugar, y hago otra nueva. Sobre la nueva es la que tengo la tarifa diferencial. Sobre la otra, pues tendré la tarifa general que me es aplicable. Entonces, pues eso significa que si usted tiene esa dualidad, pues va a tener que hacer una cedulación de su renta, porque pues la que tiene el beneficio es donde usted es el proyecto nuevo o el que se remodele. Antes de ir a la tasa mínima de tributación, miremos estos otros elementos, porque esta nos demanda algunas condiciones especiales. La norma anterior, el 240, nos establecía también una tarifa del 9%, ¿cierto?, para aquellas empresas editoriales de libros. Lo que hace esta reforma es decir, ver, si usted es una editorial de libros que es exclusiva, cuya actividad económica sea exclusivamente la edición de libros, usted va a tener derecho entonces a una tarifa del 15%. Entonces le establece un beneficio o una tarifa diferencial siempre y cuando usted sea una editorial exclusiva de libros para esa tarifa del 15%. Y también, no está acá, pero para recordar que se mantiene, o sea, se da una tarifa diferencial para aquellas entidades de sociedades de economía mixta, ¿cierto? O entidades del orden departamental o municipal y distrital que tengan participación del Estado, y que la participación del Estado sea superior al 90%, y que se dediquen a juegos de suerte y azar y de licores y alcoholes. Esas entidades van a mantener su tarifa diferencial del 9%. Entonces tenemos que esa tarifa se mantiene, que era la que hoy en día existía o venía del antiguo artículo 240. Entonces, ahí tenemos como los aspectos que tenemos. ¿Qué pasa con la tasa mínima de tributación, que es una de las cosas que trae esta reforma tributaria, que nos incorpora en el parágrafo 6 del artículo 240? Y está asociada a establecer una tasa mínima de tributación del 15%. Por eso ustedes están observando que las tarifas diferenciales, excepto la de juegos rentísticos, es del 9%, todas son del 15%. ¿Por qué? Porque como se establece una tasa mínima de tributación, la cual se considera que como mínimo, independientemente cuál es la condición del contribuyente, qué beneficios fiscales tenga,
como mínimo tiene que estar tributando al 15%. Y eso implica que el concepto de tasa mínima de tributación vaya poco a poco ligándose al concepto de tasa efectiva de tributación, porque una cosa es la tasa nominal, yo puedo tener una tasa nominal del 50%, pero tengo tantos beneficios que mi tasa de tributación es del 5 o es del 0, dependiendo qué beneficios tenga. Entonces, no porque tengamos una tasa supremamente alta significa que esa es su tasa de tributación real. La tasa nominal es alta, pero la tasa efectiva puede ser diferente. Entonces, cuando hablamos de tasa mínima de tributación, pues establece que es la tasa que el gobierno nacional, a través de las análisis que hizo, le propuso al legislativo que esa es la tasa en la cual las sociedades deberían tributar, mínimo deberían estar en ese esquema de tributación. Volvemos a lo mismo, no elimino beneficios de manera directa, pero sí comienzo a restringirlos a través de otros mecanismos, como es esta fórmula de la tasa mínima de tributación. Ahora bien, ¿de dónde proviene este concepto de tasa mínima de tributación? Para muchos que estén acá presentes, por supuesto, pues este es un elemento que lo han venido hablando, escuchando, ¿cierto? En diferentes foros a nivel académico, a nivel de esquemas de tributación internacional, todo lo que tiene que ver con con la OCDE, todo lo que tiene que ver con las acciones BEPS, todo lo que tiene que ver con todos los mecanismos de lucha contra la erosión y las bases gravables que se viene hablando desde hace bastantes años, desde más o menos desde el 2012, donde pues a través de un mandato que el G20 le indicó a la OCDE que hiciera un análisis para que comenzara a evaluar por dónde era que se estaban erosionando las bases gravables de las administraciones tributarias del mundo, porque pues esto no es un problema de Colombia, sino del mundo. Entonces, en ese análisis se sacan 15 acciones BEPS, donde dice, mire, focos, digamos, focos a tener en cuenta que son las que erosionan la base gravable, son pues todo el tema del comercio electrónico, todo el tema de las operaciones entre vinculados económicos, precios de transferencia, todos los esquemas asociados a las reglas de subcapitalización, todos focos asociados a las operaciones de rentas pasivas generadas con otras jurisdicciones, conocidas en el mundo como CFCs o en Colombia conocidas como entidades controladas del exterior, las S. En fin, una serie de acciones que comenzaban a analizar y decir, por aquí es donde existen focos de erosión de bases gravables. No necesariamente evasión, sino elusión a través de los mecanismos que crean las jurisdicciones, el tratado, la compra de tratados, que es el treaty shopping que conocemos, bueno, en fin, una serie de variables. Todo eso, digamos, ha ido evolucionando en el sentido ha ido evolucionando para efectos de determinar, ¿cierto? Pues que el mundo también crece, el comercio evoluciona y como todo evoluciona, entonces pues ya se están analizando otros mecanismos para tratar de o seguir previniendo la erosión de las bases gravables. Y es lo que ustedes conocen como los esquemas del Pilar 1 y el Pilar 2 en materia de la tributación internacional, que es lo que está en este momento en estudio y en análisis por la OCDE, y es lo que pues, los países se han comprometido. En el tema del Pilar 1, simplemente voy a hacer algo muy general para poder entrarlos un poco a ese tema. El Pilar 1 pues, está asociado a todo lo que tiene que ver con la tributación digital, o sea, ¿de qué manera se establecen reglas para que comience, o sea, todos los servicios digitales comiencen a tributar en las jurisdicciones receptoras de los servicios? Porque hoy en día, pues eso se está yendo y no está tributando como como si el servicio fuera prestado en Colombia. Entonces, hay una competencia que no, pues se busca eliminar el efecto para que pues haya una competencia real entre aquel que está ubicado en Colombia prestando el servicio digital y aquel que está en el exterior prestando también un servicio digital a un mismo usuario o colombiano. Entonces, el uno no paga impuestos en Colombia, el otro sí paga impuestos en Colombia. Entonces, ese es un foco, ¿cierto?, de erosión de la base gravable y una desigualdad entre el residente y el prestador de servicio ubicado en Colombia y el que está ubicado en el exterior. Entonces, el Pilar 1 lo que está buscando es establecer unas reglas para que esa tributación se quede en los países donde efectivamente se presta el servicio. Eso lo vamos a ver más adelante. Creo que mañana cuando estemos mirando un poco el concepto de presencia económica significativa. Pilar 1. Y el Pilar 2 está asociado
en principio su regla general está asociada a que las empresas multinacionales, pues obviamente es más fácil para ellas es generar esquemas de planeación fiscal y trasladar las bases gravables a jurisdicciones donde tengan una tributación mucho más favorable o más benévola e inclusive cero tributación. Y entonces lo que se hace es cargar de gastos o bajar la tributación en jurisdicciones como las nuestras. Y entonces en ese sentido lo que está buscando el Pilar 2 es que coger toda la utilidad de la multinacional y redistribuirla entre todas, donde ella tenga, digamos, agencias, oficinas, sucursales, para que la tributación pues sea justa con los países y no se vaya para una sola jurisdicción o no se pague en ninguna parte. Eso es lo que se llama como Pilar 2 y de ahí nace la tasa mínima de tributación. Y es que cada país debería establecer o busca un mecanismo de establecer una tasa mínima de tributación acorde con unos estándares internacionales para que se haga una redistribución. Y en eso está evolucionando el mundo. Entonces los países están analizando, estudiando, la OCDE está analizando todo ese esquema para saber cómo va a regular esa materia y después que las jurisdicciones a través del proceso ordinario, ley y Corte Constitucional, pues se incorpore esa decisión que se tome en la OCDE, obviamente pues ya domiciliada en cada país. Eso es como de manera general lo que se trata el Pilar 2. En ese orden de ideas, lo que hizo la reforma tributaria fue crear un mecanismo de protección. Es decir, bueno, yo desde ya voy a crear una disposición domiciliaria interna para comenzar a proteger mi base gravable en caso de que que lo que dice la OCDE, lo que se está realizando en esos foros, pues después no me cojan desprevenido y básicamente se me traslade la tributación a otras jurisdicciones. Yo de una vez voy a proteger mi base gravable, estableciendo unas reglas, por supuesto, y este es el primer inicio, digamos, de una tasa mínima de tributación que por lo más seguro es que va a tener que ser mucho más madurada y posiblemente ajustada en otras reformas tributarias, en otras leyes, pero esta es una primera regla que nos aproxima a ese esquema de tasa mínima de tributación internacional que se está buscando y que busca proteger el recaudo nacional. Hecho ese resumen, ahora voy a la norma que quedó incorporada en el párrafo sexto del artículo 240. Parece que es bueno hacer la introducción para que sepa de dónde nace un poco ese esquema y dónde viene para que pues entender que esto no es originario del país, ¿cierto? Esto pues parte de toda esa experiencia internacional que Colombia pues se ve abocada y al ser parte de la OCDE pues obviamente pues participa en los diferentes foros de discusión en esa materia. Bajo ese contexto, lo que hace es lo que dice la disposición en materia tributaria que tenemos que aplicar ya a partir de este año grabable 2023, es decir, en la renta de las sociedades que se implementará en el 2024, pues ya tiene que ir considerando en toda su planeación fiscal del año, pues este efecto que va a tener. Y esto en última se va a volver una limitación, va a ser un efecto que puede limitar pues muchos beneficios que hoy en día tendrían muchas empresas. Y corresponde a lo siguiente, entonces dice, mire, ¿usted cómo va a determinar la tasa mínima de tributación como empresa? Usted como empresa va a tener que aplicar una fórmula, unas reglas. Me dice, su tasa de tributación, ¿cierto? Va a corresponder ¿a qué? A el impuesto depurado sobre la utilidad depurada. ¿Correcto? Impuesto depurado sobre la utilidad depurada. A mayor impuesto depurado, ¿cierto? Pues entonces mayor tasa mínima de tributación va a tener. Puede que aquí es, si yo tengo un numerador bastante elevado, o sea, un numerador muy grande frente al denominador, pues me favorece frente a la tasa mínima de tributación. Pero si mi denominador es muy alto frente al numerador, pues voy a tener una tasa mínima y voy a verme abocado a que me encuentre por debajo del 15%. Entonces eso va a depender de los factores de depuración que tenga cada empresa. La norma me dice cuáles son las variables que tengo que considerar para la depuración. Entonces me dice, mire, usted tiene que coger el impuesto depurado y divídalo sobre la utilidad depurada. Haciendo esa operación matemática, usted determina su tasa mínima de tributación. Y si su tasa mínima de tributación que calculó con base en esta regla está por debajo del 15%, tendrá que hacer un ajuste en la tarifa, en el impuesto sobre la renta. Si está por encima, no tiene que hacer el ajuste. Estaría entonces usted superando la barrera de la tasa mínima de tributación. ¿Qué más me dice esto? Bueno, entonces, ¿cómo calcula el impuesto depurado? Me dice, su impuesto depurado pues va a corresponder a una operación matemática también que usted deberá considerar las siguientes variables. Dice, coja el impuesto neto de renta, ¿cierto?
antes de este ajuste, coge ese impuesto neto, este impuesto de renta, a ese valor usted le va a adicionar los descuentos tributarios producto de tratados para evitar la doble imposición o de nuestro artículo 54, ¿cierto? O sea, aquellos descuentos tributarios, créditos tributarios. Aquí lo que busca es, como usted paga impuestos sobre eso, entonces tiene que sumárselos, o sea, porque son producto de esos convenios que se utilizan para evitar la doble imposición o el del 254. Y a ese valor usted le va a restar, ¿cierto? Un impuesto que usted tendrá que calcular con base en la renta líquida pasiva. O sea, la renta líquida pasiva. Acuérdense que yo les mencionaba que parte de lo que tenemos en nuestro estatuto tributario, por allá en el artículo 800, exactamente, creo que es el 894, un segundo, para ser preciso. En el artículo 894 exactamente, que es el régimen, no es el régimen holding, no, esto es, el otro es el del 882, todo el régimen de entidades controladas del exterior. Entonces, acá en el artículo 882 y siguiente, ¿cierto? Nos establece una serie de reglas donde usted determina cuáles son las rentas pasivas. Esas rentas pasivas, las empresas tendrán que tributar sobre adicionales para efecto del impuesto a la renta. ¿Por qué las tiene que restar acá? Porque es que acuérdense que esas rentas no van a estar calculadas en la utilidad depurada. O sea, normalmente en la empresa no va a tener esas rentas pasivas dentro de la contabilidad local, porque pues se supone que esas rentas pasivas están ubicadas en el exterior. En otras palabras, para tenerlo presente, o sea, si yo, sociedad colombiana, ¿cierto? Tengo una participación importante en una entidad ubicada en Panamá, pongamos el ejemplo, donde esa entidad ubicada en Panamá tiene una renta pasiva que es producto de qué? De un arrendamiento, ¿cierto? O de unos intereses. Y esos son los ingresos que están hablando solamente de ese ejemplo. Entonces, lo que dice la disposición colombiana es, mire, como usted tiene una sociedad ubicada en Panamá, o no me interesa el domicilio, sino que es una sociedad ubicada en el exterior, para hablarlo así, donde usted tiene una participación mayoritaria, o sea, mayoritaria estamos hablando del 10% que dice la norma, esa renta que se genera allá, usted tendrá que traerla a Colombia, adicional a la declaración de renta, por eso usted ve en el formulario 110 y 210 que dice rentas pasivas, adicionarla y tributar sobre eso. Entonces, como eso está en la declaración de renta, más no está en la contabilidad de la sociedad ubicada en Colombia, o sea, en la sociedad en Colombia no la tiene ubicada, o sea, porque aquí tributamos, acuérdense que tributamos sobre declaraciones individuales y no consolidantes. Como yo no la tengo en mi declaración de renta, es por eso me dice, como eso no va a estar en la utilidad depurada, entonces pues yo tengo que considerar que ese impuesto de neto de renta que usted ha determinado tiene incorporada esa renta, el impuesto de esa renta pasiva. Y como eso no va a estar, o sea, no hace parte de la utilidad depurada, entonces yo tengo que quitársela porque si no estaría dándole una ventaja fiscal a usted, aumentando la tasa mínima de tributación sobre algo que usted no lo tiene considerado dentro de su utilidad contable o su utilidad depurada, para hablarlo de esa manera. Entonces, por eso es que se resta esta variable de cuál es su renta pasiva líquida, su renta líquida pasiva, y a esa renta líquida pasiva aplique la tarifa general y ese es el valor que usted va a tener que restar de esta fórmula para calcular el impuesto depurado. Una vez calculado el impuesto depurado como primera variable de la operación matemática de la división, ¿cierto? Va a calcular entonces la otra variable que es el denominador. Entonces me dice la utilidad depurada. ¿Qué es la utilidad depurada? Entonces me dice la norma, mire, la utilidad depurada corresponde a, coja la utilidad contable o financiera antes de impuestos. O sea, ¿cuál es la utilidad contable de esa compañía, de esa empresa? A esa utilidad contable le va a hacer una serie de ajustes, más y menos dependiendo de las operaciones. Dice, diferencias permanentes consagradas en la ley que aumentan la renta líquida. Entonces, ¿cuáles son esas diferencias permanentes? Yo siempre he dicho que si las empresas pues hacen conciliación fiscal, o sea, vienen haciendo conciliación fiscal en formato 2516, ya sea porque lo tienen que presentar de manera electrónica a la DIAN, ¿cierto? O porque por obligación también lo tienen que tener a disposición de la DIAN para cuando lo requiera. Acuérdense que la conciliación fiscal es una obligación que per se tiene que hacerse para efectos de elaborar la declaración de renta. Que unos contribuyentes, porque cumplen una condición, una cuantía, lo presentan, lo tienen que enviar electrónicamente y otros no, pues no implica que no lo deban hacer porque es una obligación tenerla al momento de elaborar la renta. Y no cuando lo auditan, que ya denme unos días y se les envió, no, eso debe estar previamente y eso es importante tenerlo presente. Entonces,
Para aquellos que hacen conciliación fiscal y la han venido trabajando, pues este concepto están más familiarizados porque ustedes lo encuentran debidamente detallado en la conciliación fiscal. Pero para aquellos que no, y pues digamos que escuchan este concepto por primera vez, pues en nuestro estatuto tributario tenemos una serie de derogaciones que no son deducibles, ¿cierto? Que por efectos fiscales directamente de la ley no son deducibles. Y entre ellas, pues miramos que en el artículo 105 me dice, mire, estos gastos generan diferencias permanentes. Entonces, esas son aquellas que ustedes van a restar van adicionales a esta utilidad contable. Y una vez hecho eso, entonces le dice, bueno, descuentos, ahí a esa le dice, listo. Diferencias permanentes consagradas en la ley que aumentan la renta líquida. Tenemos también aquellas asociadas a ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional que afectan a la utilidad contable o financiera. Estas también se las van a restar a esa utilidad, a esa utilidad depurada. ¿Por qué la restan? Porque acuérdese que esos ingresos van a tributar con una tarifa del 10%, y aquí esto no tiene, o sea, esta tasa mínima de tributación no está atada a a la ganancia ocasional. Esto es para la renta ordinaria, no a las ganancias ocasionales. Por eso es, como usted lo tiene incorporado como un ingreso dentro de su utilidad contable, pues tiene que restarlo para efecto de no alterar, ¿cierto? La utilidad, el numerador sobre un dato que usted no tributa, que no está asociado a la tarifa, al indicador del impuesto depurado, porque usted sobre eso no paga el impuesto con base en el impuesto neto de renta, sino con base en la ganancia ocasional. También usted tiene que restarle el valor ingreso método de participación patrimonial del respectivo año gravable. Entonces le resta ese ingreso si lo tiene incorporado en la actividad contable, porque pues obviamente sobre eso no se paga impuesto. Le resta el valor neto de ingresos por ganancia ocasional que afecten la utilidad contable o financiera, ¿cierto? Si está afectándolo, lo resta. Si no, pues no tiene en cuenta esa variable. Aquí sí, ya es un tema que le dice, mire, hay unas rentas exentas, y aquí ya un tema que dice, unas rentas exentas que la norma, la ley le está dando, le dice, usted las va a restar, estas rentas exentas asociadas a las rentas exentas para evitar la doble imposición de la CAN. Le va a restar las percibidas por el régimen de compañías holding, CHC, rentas exentas de que tratan los literales A y B, numeral cuarto y numeral 7 del 235 radados. Ellos están asociados más que todos, unas a vivienda de interés social y otras asociadas a el tema de la seguridad social, se las va a restar. Y por último, le va a restar de esa utilidad contable, o sea, las compensaciones por pérdidas fiscales o excesos de renta presuntiva tomados en ese año gravable. Entonces, esto se la resta a esta utilidad para efectos de calcular la utilidad contable, la utilidad depurada. Teniendo en cuenta ya esas dos variables, ya usted calcula las dos variables, usted hace la operación matemática y, como le decía, si de la operación matemática, si la tasa es inferior al 15%, entonces va a tener que hacer un ajuste. ¿Y cómo hace el ajuste? Ok, entonces usted dice, el ajuste, la norma dice, coja la utilidad depurada, ¿cierto? Esta de acá, aplique el 15%, y ese es su impuesto de renta, y ese es el valor, ¿cierto?, del impuesto que usted tiene mínimo que tenía que haber pagado, porque usted tiene la tasa mínima. Pero si usted está por debajo, dice, ¿cuánto es lo mínimo que tenía que haber pagado? Ahora, está el valor. ¿Cuánto pagó? Tanto, ¿cierto? Del impuesto depurado. Entonces, la diferencia que le dé es el valor que tiene que usted adicionarle al impuesto neto de renta de ese año gravable. Si usted es una compañía que está obligada a consolidar estados financieros en Colombia, es importante esa palabra, que consolide estados financieros en Colombia, entonces usted va a hacer la siguiente operación. Es lo mismo, básicamente es similar a lo que hicimos ahorita de manera individual, pero ahorita lo va a hacer de manera agrupada. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a sumar la sumatoria del impuesto depurado de cada una de las compañías que hacen parte del grupo que es objeto de consolidación en Colombia. ¿Por qué preciso en Colombia? Porque aquí no vamos a incorporar aquellas sociedades, o sea, que no son colombianas, porque esto es un tema muy interno, o sea, todavía no viene ese esquema. Entonces, por eso solamente se va a tratar de aquellas compañías que esté obligada a consolidar estados financieros aquí en Colombia. Sobre ellas usted va a coger
de manera individual cada una de ellas y le suma el impuesto depurado y de manera consolidada cada una de ellas suma la utilidad depurada. Lo hace de manera individual y lo que hace es sumar esas variables. Y lo mismo, determina si la tarifa, si la tasa mínima de tributación consolidada está por encima del 15%, no hay lío. Si está por debajo, entonces, por supuesto, tiene que hacer el ajuste. Nos dice la disposición que si la utilidad depurada del grupo es menor o igual a 0, pues no hay lugar a aplicar la tasa mínima de tributación. Usted una vez hace ese cálculo, tiene que entrar, si usted está por debajo del 15%, pues tiene que entrar a asignar, ¿cierto?, la diferencia que se ha generado, ¿cierto?, entre lo que tenía que usted haber pagado de impuesto versus a lo que pagó como grupo, y esa diferencia la tiene que se la tiene que incorporar a cada una de las compañías que hacen parte del grupo que es objeto de consolidación, porque al final del día la tributación es individual. Entonces yo se la tengo que asociar. ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces usted lo que le dice la norma es, coja, ¿cierto?, el impuesto adicional del grupo y multiplíquelo por la utilidad depurada de la compañía 1 sobre la sumatoria de la utilidad depurada de todas las compañías. Entonces, con base en eso, entonces usted le va a decir, ok, entonces ahí le va a decir cuánto es la participación y sobre eso le aplica el impuesto que le va a dar un dato que es el impuesto que tiene que incorporar. Aquí como está este ejercicio como para tratar de mirarlo en números de manera muy, digamos, por supuesto es un ejercicio, es un caso que pues una cosa es el cálculo matemático y otra cosa pues obviamente ya la realidad de cada compañía pues que tendrá que entrar a valorar. Simplemente como para esa fórmula tratar de aterrizarla un poco a algún dato, vamos a suponer que hay 3 empresas, ¿cierto? Vamos a verlo como de manera individual una empresa y para poderlo consolidar supongamos que también las 3 van a ser grupales. Miremoslo individual y después grupales. Pero en últimas, para no alargar el ejercicio, miremoslo como empresas. De la empresa 1, calcula su impuesto depurado, ¿cierto? Parte del impuesto neto de renta, antes de este ajuste, por supuesto. Tiene un valor de 63.000 millones de pesos, 4.000 millones de pesos, 54.000 millones de pesos. Supongamos que tiene que adicionarle descuentos tributarios que ha traído, entonces 12.000 millones de pesos, 69.000 y 6.000 millones de pesos. No tiene rentas pasivas, entonces vamos a poner que es 0. Entonces simplemente el impuesto depurado me da 75.000 millones, 74.000 y 60.000 millones de pesos. Ese es el impuesto depurado de cada uno de ellos. Y ese mismo caso, entonces ahorita para cada una de ellas calcula la utilidad contable depurada. Entonces toma el estado financiero, utilidad contable o financiera antes de impuestos de cada una de ellas, 1.600 millones de pesos, 251 millones de pesos, 388 millones de pesos. Aplica pues las diferentes variables, supongamos que tenga diferencias permanentes consagradas en la ley que aumentan la renta líquida, en la empresa 1 656, en la otra 204, en la otra 9.000 millones de pesos. Entonces, aquí ya comienza a cambiar un poco el esquema. Y que algunas tienen ingresos no constitutivos de renta en ganancia ocasional que afectan la utilidad contable, entonces le resta los 432.000, esta no tienen, esta tiene un valor de ingreso neto de participación patrimonial de 593 millones de pesos, esta 185. Supongamos que esa tiene unas ganancias ocasionales que afectan la utilidad contable o financiera, unas rentas exentas y una compensación de pérdidas. Entonces, usted todo esto, entonces le llega y hace a la operación matemática, entonces le dice, mire, la utilidad depurada de la empresa 1 son 1.252 millones de pesos, de la empresa 2, 269 millones de pesos y de la empresa 3, 397 millones de pesos. Hecho esa operación, entonces usted aplica la fórmula y dice, ok, entonces tomo de manera individual, entonces cojo mi utilidad, mi impuesto depurado sobre la utilidad depurada y me dice, la empresa 1 está en un rango del 6%, la empresa 2 estaría en el 27% y la empresa 3 en el 15%. Como grupo, si yo la mirara, si fuera cada una empresa de manera separada, que nada tiene que ver una con la otra, pues la que tendría que ser ajuste sería la empresa 1, porque la empresa 2 y la empresa 3 están por encima del 15%, por lo tanto, esas dos empresas no habrían ajuste. Si las veo ahorita así como que todas hacen parte de un solo grupo, pues vamos a observar que como grupo están debajo del 15% porque la utilidad total, o sea, la tasa mínima de tributación del grupo es del 11%. Por lo tanto, como grupo habría que hacer un ajuste porque está por debajo del 11%. Y si la miro individual, como de manera individual, la que tendría que hacer el ajuste es la empresa 1 que está por el 6% y debería estar mínimo en el 15%. Estas dos no tendrían que hacer ajuste. ¿Cómo se hace el ajuste? Entonces,
lo que nos dice la norma es, bueno, entonces cojan la utilidad depurada, ¿cierto? Hablemos de la empresa 1, que son 1.252 millones de pesos. Apliquen la tasa mínima de tributación, que es el 15%. Dice, mire, su tasa mínima de tributación tenía que haber sido 187.889.000 pesos. ¿Cuánto es el impuesto depurado? 75 millones de pesos. Entonces, ¿cuánto es el impuesto que tiene que adicionar? Tengo que adicionar entonces 111 millones de pesos. Entonces, ¿qué significa? Que si estamos hablando de una empresa que es nada que ver con las otras, el impuesto que tiene que incorporar, ¿cierto?, al impuesto que haya calculado inicialmente, supongamos en este ejemplo, al impuesto que esta empresa determinó acá, el impuesto de renta, que fueron 63 millones de pesos, tiene que adicionarle entonces estos 111.963.000 pesos, porque es el impuesto que le faltó para completar la tasa mínima de tributación. Si la viéramos como grupo, pues entonces sumamos la utilidad depurada del grupo, que son 1.918 millones de pesos, por la tasa mínima de tributación del 15%, donde dice su tasa mínima de tributación es de 287 millones de pesos. ¿Cuánto es el impuesto del grupo? 211 millones de pesos. Entonces, como 211 millones de pesos es el impuesto del grupo, entonces, ¿qué significa? Que como grupo tenía que pagar, le faltó por pagar 76 millones de pesos de impuesto. Entonces, ya teniendo el dato del impuesto que tiene que adicionarle al grupo, lo distribuye entre las 3 empresas como parte del grupo. Entonces, la participación, por supuesto, de la utilidad depurada frente a la utilidad depurada del grupo, entonces vamos a entender que la empresa 1 participa en el 65%, la empresa 2 en el 14% y la empresa 3 en el 20%. Y aquí entonces nos dice el ajuste que tienen que hacer es de 50 millones de pesos para la empresa 1, 10 millones de pesos para la empresa 2 y 15 millones de pesos para la empresa 3. Entonces, nótese aquí que en este caso, ¿cierto? Que si bien es cierto, y ese es el objetivo también de esta disposición, es que puede ser que yo tenga empresas dentro de mi mismo grupo que le mando mucha carga para que aparentemente genere una tasa de tributación elevada, pero puede ser también que eso lo hago para efectos de esquemas de planeación tributaria y poder redistribuir ciertas, o sea, que una empresa pague menos que otra por efectos de tasa, bueno, lo que corresponda porque tiene más beneficios. Entonces, si yo ya la miro como un grupo al final del día, así una tenga el 27, el 15%, pero hay unas que están tributando muy baja, al 6%, entonces como grupo me quedo por fuera y lo que hago es decir, bueno, entonces como grupo ustedes mínimo tienen que estar pagando el 15% y lo que hago es redistribuir el impuesto entre todas las que hacen parte de ese grupo económico que consoliden estados financieros en Colombia. Entonces, esta es como esta es una forma o este es un ejemplo para entender relativamente esta disposición del parágrafo sexto. Por supuesto, hay muchas complejidades que cada empresa pues tendrá que entrar a revisarlas, analizarlas y mirar o sea, cómo la aplica, ¿cierto? Dependiendo de las condiciones particulares. Pero en ese sentido está dada esta disposición y pues esta es la norma a la cual pues todos como personas jurídicas tenemos que aplicar a partir de este año laboral 2023. Hay unas excepciones. Como todo, pues hay unas excepciones de esa disposición. Me dice, mire, esta norma, esta tasa de tributación no va a aplicar a cierto grupo de contribuyentes que tengan ciertas condiciones. Entonces me dice, ¿cuál es la condición? Entonces me dice, bueno, que sea si es una entidad del régimen cese, ¿cierto? Cuando el impuesto de renta sea del 0%, o sea, esa es la condición, cese, impuesto de renta del 0%, y no está obligada al reporte país por país. Acuérdense que en las reglas de precios de transferencia, en la documentación comprobatoria se dice que va a haber un cierto grupo de contribuyentes que tienen que hacer un reporte país por país, conocido como el CBC. Realmente eso es un tope muy grande, estamos hablando de más de 80.000 millones de VTs que hacen ese reporte, entonces por eso, pues por ahora no creo que haya algunas empresas CESE ubicadas en esa condición, o sea, con esa condición, entonces van a tener esa excepción siempre y cuando la tarifa sea del 0%. Cuando la utilidad depurada individual o del grupo sea igual o menor a 0, no se aplica esta tasa mínima de tributación. Una excepción que queda norma dice los contribuyentes que deben aplicar el artículo 32, que es el de tratamiento tributario de las concesiones y asociaciones público-privadas, tampoco van a aplicar esta norma. Las empresas industriales y comerciales del Estado, que las que mirábamos del parágrafo 1 del artículo 240, tampoco lo van a aplicar. Los hoteles, parques temáticos de ecoturismo y agroturismo, ¿cierto? Tampoco van a tener esta obligación. Además, ya están en la tarifa del 15%, no van a tener más beneficios.
Las empresas editoriales construidas en Colombia, o sea, las empresas editoriales construidas en Colombia, las que miramos ahorita, o sea, también lo mismo, que no tengan la obligación del reporte país por país, y las empresas SOMAC que no estén obligadas al reporte país por país. Entonces, estos contribuyentes o estos sí, contribuyentes no van a tener que cumplir esta obligación de la tasa mínima de tributación. Mire que todo lo que hemos hablado en este gran espacio fue únicamente la modificación al artículo 240 del Estatuto Tributario. Tiene mucha sustancia ese artículo, muchas cosas que cambiaron y que tiene una incidencia gigantesca en unos a nivel sectorial y otros a nivel de todas las personas jurídicas, sociedades, establecimientos permanentes, porque es donde más efectos vamos a encontrar de esta reforma tributaria. Ya viene otra modificación que se hace al artículo 240-1, que tiene que ver con la tasa con la tributación básicamente de las zonas francas. Y la tributación de las zonas francas establece básicamente unas modificaciones muy puntuales. Digamos, se modifica todo el artículo, pero de las modificaciones asociadas y que tienen una gran relevancia en las zonas francas, pues va a estar asociada a la tarifa. Antes de esta modificación y por el 2023, digamos, se va a mantener la tarifa del 20% para todos los que sean usuarios de zona franca. O sea, 2023 no van a ver el impacto. Pero sí es un año de preparación para el 2024, para estos usuarios industriales, porque en el 2024 van a tener que cumplir unas condiciones previas para poder gozar de unas tarifas diferenciales en el 2024. Y básicamente voy a la regla general que quedó y ya vamos a ver qué tienen que hacer para esto poder cumplir esa condición. La regla que queda en esta norma es, primero, mire, señores usuarios de zona franca, señores, hablemos de usuarios industriales, que es a los que le aplica esta regla. Ustedes van a tener que aplicar a partir de 2024 la siguiente regla. Mire, sobre la renta líquida agravable que ustedes obtengan, ¿cierto? Van a tener que multiplicar por el resultado que se obtenga de los ingresos provenientes por exportación de bienes y servicios sobre la totalidad de los ingresos fiscales, excluyendo las ganancias ocasionales. Ese dato que le dé ahí, sobre eso va a tener derecho a la tarifa especial del 20%. Lo mismo va a hacer para efectos de los otros ingresos. Coja la renta líquida agravable y a esa renta la multiplicará de la operación matemática de coger los ingresos diferentes a exportaciones de bienes y servicios sobre la totalidad de los ingresos fiscales, excluyendo las ganancias ocasionales, y ese resultado que le dé ahí lo aplica el 35%. La sumatoria de los dos conceptos, ¿cierto?, de los dos resultados es el impuesto de renta que le aplica a usted como persona, como usuario industrial de zona franca. Esa es la regla que nos establece la norma. O sea, la norma nos dice, mire, eso usted va a hacer su regla. En un ejercicio vamos a mirar, dice, mire, supongamos que usted es una empresa que tiene bienes, vende bienes y servicios y usted tiene una operación por exportación de bienes de 5.000 millones de pesos. Vamos a suponer que usted es empresa de servicios médicos. Bueno, y usted atiende pacientes, usted es un usuario de servicios de zona franca y atiende pacientes que viajan desde el exterior al centro médico de la zona franca y tiene pacientes que están dentro del país, en Colombia, y van ahí a que le presten el servicio médico. Entonces, hay dos tipos de pacientes. Los pacientes que son sin residencia en Colombia y los pacientes con residencia en Colombia. Como la zona franca, la concesión en la cual se modificó esta disposición es promover la exportación de bienes y servicios, pues lo que está buscando es privilegiar que en la exportación tenga usted su tarifa del 20%. Y en lo que no es exportación, tiene una tarifa general del 35%. Entonces, por eso, en este ejercicio lo que hacemos es decir, mire, supongamos que usted tiene ingresos por exportación de bienes, tiene ingresos por prestación de servicios de salud a pacientes en residencia en Colombia, y eso suma 8.500 millones de pesos. Pero usted tiene ingresos por concepto de servicios de pacientes ubicados en Colombia de 1.300, y usted, digamos que tiene ahí dentro de la zona franca, arrienda un local y que usted tiene algunas inversiones en CDTs, en acciones, en inversiones tanto en Colombia como en el exterior.
todos estos ingresos provenientes de inversiones, ¿cierto? Como no son producto de exportación de servicios, de bienes y servicios, porque no son concebidos bajo ese esquema, computan como ingresos nacionales. Y eso suman 2.230 millones de pesos. Tiene ingresos por ganancia ocasional, pero acuérdense que la norma los excluye, entonces pues para esta operación matemática los voy a dejar por fuera de la sumatoria entre los ingresos por exportación y los ingresos nacionales y no incorporo las ganancias ocasionales. ¿Qué significa? Que esos 10.000 millones de pesos, el 79% corresponden a exportaciones, el 20% corresponden a ingresos nacionales. Entonces, sobre una renta líquida, usted, por supuesto, hace su depuración de ingresos menos costos, menos deducciones, y usted determina su renta líquida. Entonces, su renta líquida son 697 millones de pesos. Lo que le dice la norma es, coja los 697 millones de pesos, aplique el 79% de la participación a la cual corresponde esta renta líquida, y a eso aplique el 20%. Y eso le va a dar que su impuesto es de 110 millones de pesos. 697, aplique el 20,78% de los ingresos nacionales y a ese resultado aplique el 35% y su impuesto son 50 millones de pesos. Entonces, la sumatoria del impuesto son los 110 millones de pesos más los 50 millones de pesos, son 161 millones de pesos. Entonces, esta sociedad, este usuario industrial, va a tener que pagar un impuesto de 161 millones de pesos si está en estas condiciones. Entonces, este es el cambio que ustedes van a observar y que a partir de, van a ver este cambio, no en el 2023, porque esta norma entra a regir para este tipo de contribuyentes en el 2024. Va a haber esa excepción. Quiere decir que este efecto, esos contribuyentes lo van a ver en la renta que presenten en el 2025, que corresponde al año grabable 2024. Entonces, este es el cambio sustancial que van a encontrar acá. ¿Qué nos dice la norma? Mire, van a haber unos usuarios que no van a aplicar esto. O sea, esto que yo les acabo de contar aquí no lo van a aplicar. ¿Quiénes no lo van a aplicar? La norma dice, mire, si usted es un usuario, usted es una zona franca cuyo objeto es la refinación de combustibles o biocombustibles, no va a tener que aplicar esa regla. Ahí los exceptúa esa regla. Si usted es una zona franca costa afuera, tampoco lo va a hacer. Si usted es una zona franca de servicios portuarios, también los excluye. Si usted es un usuario industrial de servicios de logística, tampoco lo va a hacer. Y si usted es un usuario operador, tampoco va a aplicar esta disposición. Entonces, este grupo de sujetos van a estar por fuera de la aplicación de esta fórmula que yo de la que acabo de indicar. ¿Y ellos qué van a hacer? Ah, bueno, ellos seguirán con su mundo que viene, aplicando la tarifa del 20% sobre todos los ingresos que obtengan sin cumplir ninguna condición. O sea, más allá de las condiciones propias de estar en una zona franca y lo que establece el régimen franco. ¿Qué tienen que hacer estos usuarios para tener derecho a esta tarifa, ¿cierto? Para tener derecho a esta regla. Ah, la norma le dice, mire, señores usuarios industriales, si usted no está en las excepciones que acabamos de indicar y usted quiere tener derecho a esto, ¿qué va a tener que hacer en el 2024? Y de ahí en adelante va a tener que acercarse al Ministerio de Industria y Comercio y suscribir un acuerdo, ¿cierto? Un plan anual de internacionalización y anual de ventas. ¿Y ese plan qué va a contener? El ministerio le va a decir, o sea, y tendrá que salir una reglamentación para eso, donde el ministerio establece unas pautas donde dice, mire, usted como mínimo, tendrá que tener ingresos nacionales, o sea, ventas por ingresos nacionales de tanto porcentaje. Y el resto tiene que ser operaciones de comercio, operaciones por exportación de bienes y servicios. Entonces, si le dice, mire, entonces ese es el acuerdo que tendrá que firmar. Entonces le dice, mire, si supongamos, no sé cómo va a salir la reglamentación, por un ejemplo, supongamos que si usted es productor de calzado, supongamos, o diga, mire, todos los usuarios industriales que estén en zona franca, lo máximo que puede tener como operaciones nacionales, ¿cierto? Es el 27% en el 2024. El 20% en el 2025 y el 15% en el 2026 y ahí en adelante se vuelve a porcentaje fijo y el resto tiene que ser por exportación. Entonces usted ya tendrá que evaluar si usted cree que va a cumplir eso, firmar ese acuerdo y cumplirlo. Si usted no lo firma, pues no va a tener, toda su tarifa siempre, por todos los ingresos va a ser la tarifa del 35%. Si usted lo firma y no lo cumple en el año, pues también va a tener una tarifa del 35%. Entonces usted va a tener que cada año, con base en ese plan que usted acaba de firmar,
revisar al corte del 31 de diciembre cuáles fueron sus ingresos y decir cuántos son por exportación y cuántos son por ventas nacionales y mirar si se cumplió dentro del acuerdo que habían establecido. Y si se cumple, bueno, tiene derecho a aplicar esta regla. Entonces, eso es lo que van a tener que tener presente los usuarios de zona franca, los usuarios industriales de zona franca, para saber si pueden tener derecho o no a esa tarifa. Entonces aquí, esto es como el cambio de los de las zonas francas. Esto es el cambio más sustancial que van a tener que tener presente este tipo de contribuyentes. Se me olvidaba, es una partecita, es que también la modificación que dejó un párrafo transitorio es que si la zona es franca, estos usuarios industriales, a 1 de enero del 2024, ¿cierto? Podrán todavía, ¿cierto?, mantener esa tarifa del 20%, ¿cierto?, por ese año 2024, si cumple la siguiente condición. Dice así, los usuarios industriales que hayan tenido un incremento de sus ingresos brutos de 60% en 2022 en relación con 2019, podrán mantener la tarifa del 20% hasta el año 2025. Es decir, le da una gabela para algunos usuarios de zona franca, usuarios industriales, si cumplen esa condición de que los ingresos que obtuvieron a 31 de diciembre del 2022 son superiores en un 60% a los del 2019, año de pandemia. Entonces, si están en esa condición, pueden mantener todavía la tarifa del 20% hasta el año 2025. ¿Qué significa? Que no necesitarán suscribir el acuerdo, sino a partir del 2026. Esa es como una precisión que faltaba hacer ahí. Ya unos cambios que ya no requieren mayor nivel de detalle, o sea, son muy puntuales, es modificación de la tarifa de dividendos, ¿cierto?, asociadas a la retención en la fuente que debe practicar una sociedad nacional cuando paga un dividendo, ¿cierto?, a otra sociedad que estaba en el 7.5%, pasa ahorita al 10% a partir del 1 de enero de este año. Y la otra tiene que está asociada a la tarifa del impuesto a los dividendos que se paguen o den en cuenta a establecimientos permanentes en Colombia, sociedades extranjeras, artículo 46, que estaba en el 10%, pasa al 20%. Entonces ya es un cambio de tarifa. Y esta es otra que de pronto nos quita unos 5 minutos más de tiempo, o sea, porque es una regla de límite de beneficios. Y vuelva al mismo esquema, o sea, esta reforma no quitó beneficios, sino que hace es una restricción de beneficios bajo unas reglas. Entonces, se hace una incorporación, ¿cierto?, al estatuto tributario, al artículo 259 raya 1, haciendo un límite a beneficios tributarios. ¿Y ese límite qué significa? Que los beneficios que están detallados en esa diapositiva no pueden exceder más del 3%, van a tener un límite del 3%. ¿Cuáles beneficios son? Aquí, digamos, son correspondientes a descuentos por inversiones realizadas en control y conservación del mejoramiento del medio ambiente, artículo 55, becas por impuesto, 57, deducción por estudios de los trabajadores, artículo 124 de la ley 30, una deducción por estímulos al patrimonio cultural, estímulos para el proceso de capitalización, deducción del 200% por los pagos a mujeres víctimas de la violencia, la deducción y contribuciones a la educación de los empleados, artículo 107 radiados del Estatuto Tributario, y la deducción por inversiones en infraestructura. Aquí digamos, la norma mezcla una serie de variables que creo que ahí también es antitécnico, unas cosas que dice la norma, pero tenemos que entender que los beneficios están asociados a que unas pueden ser deducciones, otras pueden ser algunas rentas exentas o unos ingresos no constitutivos de renta, pero ese es el conjunto de disposiciones que son las que están limitadas. ¿Y eso cómo quedan en la fórmula? Dice, ok, miren, usted va a tener que calcular, hacer esta operación matemática. Coja, ¿cierto? Le va a decir, usted va a tener que determinar cuánto es el valor que usted va a tener que adicionar al impuesto de renta por la limitación del 3% sobre beneficios fiscales que usted está obteniendo. Aquí la regla es cuánto usted le adiciona. Si usted tiene beneficios de cualquiera de esa naturaleza, ¿cierto?, va a tener que aplicar esta fórmula. ¿Cómo es la fórmula? Coja las deducciones especiales, las rentas exentas y los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional que acabamos de escribir aquí, esos que están acá, súmelos, multiplíquelo por la tarifa del impuesto sobre la renta de las personas jurídicas, adiciónele los descuentos tributarios que están acá, por eso señalo y recalco que son esos que están acá,
¿cierto? Y réstele el 3% de la renta líquida ordinaria después de la deducción especial. Por eso le pongo el asterisco para que sepan que es la renta líquida ordinaria después de con la deducción especial. Y eso en un ejercicio, porque esto es mejor llevarlo a números. Supongamos que una empresa, y aquí simplemente es para tener, para hacer como una distinción, supongamos que la empresa tiene beneficios fiscales y otra no tiene ningún beneficio fiscal de esta naturaleza. Ingresos tienen los mismos ingresos, 1.000 millones de pesos. Esta tiene un ingreso no constitutivo de renta de 30 millones de pesos, un ingreso fiscal y eso me da un ingreso neto fiscal de 970. Este no tiene nada. Unos costos y gastos por la operación, 750, igual que esta. Tiene una deducción especial de estas que estamos detallando anteriormente, de 100 millones de pesos. Por lo tanto, tiene una renta líquida de 120 millones de pesos. Esta tiene una renta líquida de 250 millones de pesos, porque por supuesto no tiene ni ingresos no constitutivos ni deducción especial. Supongamos que tiene una renta exenta, y esta es de algunas que están allá, de 90 millones de pesos, para tener una renta líquida agravable de 30 millones de pesos, y esta tendría de 250 millones de pesos. El 35% de la red sobre los 30 millones de pesos me da 10 millones y medio. Supongamos que tiene un descuento tributario de 5 millones de pesos. ¿Cómo calcula el valor adicional? Aquí ya está calculado, pero para determinar cómo lo hace es así. Entonces dice, coja las deducciones especiales, que dice la fórmula. La renta se exenta sin el ingreso no constitutivo de renta. Eso le da un subtotal que son 220 millones de pesos. Aplíquele a esos 220 millones de pesos la tarifa general, o sea, el 35%, me da 77 millones de pesos. Súmele los 5 millones de pesos del descuento tributario, me da 82 millones de pesos, ¿cierto? Y dice, y calcule el límite, ¿cierto? Me dice, ¿cuál es el límite? Ah, me dice, ok. Entonces me dice, ¿cuál es el límite? Entonces, el límite es el 3% sobre la renta líquida ordinaria después de deducciones especiales. Entonces, ¿cuál es la renta líquida ordinaria después de deducciones especiales? 220 millones de pesos. Perdón, sin deducción especial, no con, sino sin deducción especial, 220 millones de pesos. ¿De dónde salen los 220 millones de pesos? Pues, si usted a los 970, ¿cierto? A los 970 le resta los 750, me da 220 millones de pesos. O sea, esos 970 sin ingreso fiscal, menos los costos y gastos, 750, porque me dice sin deducciones especiales, o sea, sin estos 100, entonces me da los 220 millones de pesos. Y a esos 220 millones de pesos le resto el 3%, si le multiplico el 3%, me da que el 3% de estos 220 son 6 millones 600, ¿cierto? Por lo tanto, lo que me dice la fórmula es, haga todo esto más este menos este, entonces usted coge a estos 82, le resta los 6 millones 600, que es el límite, significa que el valor adicional por el límite que está colocando esta disposición son 75 millones de pesos. ¿Qué significa? A esta compañía que al impuesto que calculó de 10 millones de pesos menos el descuento tributario más el valor adicional, 75 millones de pesos, va a tener que pagar un impuesto de 80 millones 900 mil pesos. Así se ha tomado beneficios fiscales de 30 más 100, ¿cierto? Estamos hablando de 130 más la renta exenta de 90, el descuento, pues todos estos beneficios, si la empresa no tuviera ningún beneficio, que es este caso que está acá, ¿cuánto es el impuesto? 87 millones 500 mil. Entonces, lo que hizo la norma fue, oiga, por más beneficios que usted obtenga, ¿cierto? Usted va a tener ese límite y entonces todos esos beneficios va a tener que usted estar limitados a esta variable, entonces su impuesto con el valor adicionado son 80 millones de pesos. Si usted no tuviera ningún beneficio, ¿cuánto era su impuesto? 87 millones de pesos, 87.500. Entonces, lo que dice la norma es, en todo caso, con el límite usted sí obtiene algo de ventaja por efectos de lo que le permite la norma. Entonces, le hace un límite no eliminando el beneficio, sino colocando un porcentaje. Y eso es lo que busca esta disposición al 259.1, es no elimino los beneficios porque es muy problemático eliminarlos, pero sí le hago una limitación que jurídicamente pues es válido por efectos de que si hay derechos adquiridos o no hay derechos adquiridos. Bueno, ahí ya viene una discusión diferente, pero es más fácil limitar algo que quitarlo. Y esa es la forma en que uno visualizaría esta variable de la limitación frente a alguien que no aplica ningún beneficio y alguien que tenga las mismas condiciones y aplique esos beneficios, como se ve reflejado en su impuesto de renta al final del día, incluido el valor adicional. Vamos ya a mencionar de manera muy general estos casos que son ya cambios muy puntuales para no entrar en tanto nivel de detalle, pero quería ahí centrarme porque es donde está más fuerte y ya mañana nos dedicamos a otros temas que son diferentes a este.
¿Cuáles son los puntuales? Simplemente una modificación que se hace al artículo, se adiciona en el inciso tercero del artículo 22 a las asociaciones de cabildos indígenas como no contribuyentes, sino declarantes de ingresos y patrimonio, que antes no lo teníamos. Se disminuye, ¿cierto? Como no constitutivo de renta ni ganancia ocasional las utilidades provenientes de la enajenación de acciones inscritas en la bolsa, estaban antes en el 10%, ahorita pasan al 3%, eso es una limitación bastante importante para este sector. El cultivo de papa se presume de derecho el 30%, algo muy similar que pasa con los cafeteros, o sea, como costo de producción de mano de obra, y se hace una definición, digamos que un tema que en el numeral 2 del artículo 105 se dice que las condenas pendientes de procesos administrativos, judiciales y orbitales no son deducibles, es una diferencia permanente, un gasto que no es deducible. Lo que hace esta norma es definir qué se va a entender por procesos administrativos, judiciales o arbitrales. Condenas pendientes dice, mire, para efectos de aplicar esta disposición, entiéndase que esto aplicará cuando la naturaleza sea punitiva, sancionatoria o indemnizatoria de perjuicios está definido. Entonces, yo entenderé que las condenas provenientes de procesos administrativos, judiciales o arbitrales no será deducible cuando tenga naturaleza punitiva, sancionatoria o indemnizatoria. Si no cumple esas condiciones, podrá ser deducible. Entonces, lo que se hace es una precisión para efecto de saber cuándo es deducible o no es deducible esta situación. De aquí lo más importante de las modificaciones que tiene que ver frente al artículo 115 del Estatuto Tributario es, acuérdese que antes el impuesto de industria y comercio pues iba a tener un descuento, tenía un descuento del 50%, ¿cierto? Un descuento tributario del 50% y iba a ser progresivo a llegar al 100%. Lo que hace esta reforma es decir, no señores, a partir de ahora, 2023, ya no hay descuento tributario y se irá por la regla de la deducibilidad. Será deducible ese impuesto que se pague. Ese es como uno de los cambios más relevantes que tiene que ver con el 115. Se deberán deducibles el 100% de las cuotas de afiliación pagadas a los gremios, mantiene la deducibilidad del 50% del GMF, precisa que no es deducible el impuesto de renta del patrimonio, ni normalización, ni pagos y afiliaciones a clubes sociales o otras actividades ajenas a la actividad productora. Pero donde hay un mayor impacto tiene que ver en este pedacito que está acá, no deducibilidad de las contraprestaciones económicas a título de regalías. Cuando se paga en especie, el valor no deducible será el costo de producción del año. Entonces, aquí es donde está el efecto más grande, que es el parágrafo 1 del artículo 115, y está asociado a la gran discusión que ha tenido el país durante varios años, es las compensaciones por la explotación de recursos naturales no renovables que venían pagando las empresas, ¿cierto?, que hacían la explotación, donde el Estado, como dueño del subsuelo, le concedía el uso y goce de esos recursos naturales que los explotara, ¿a cambio de qué? De que le pagara una contraprestación de acuerdo con el artículo 360 del Estatuto Tributario, y que venía generando una serie de debates si eso podía o no podía las empresas tomarlo como una deducción. Pues básicamente esta ley lo que dice es, a partir de ahora, esta discusión queda zanjada y yo no le acepto deducción por ese pago. Excepto que sea en especie, y a usted, si es en especie, le va a aceptar lo que no es deducible es el costo de producción de esa cantidad que me paga a mí, o sea, que me lo entrega a mí en especie, y eso específicamente está asociado al sector de hidrocarburos. Pero a partir de ahora no hay deducibilidad. Entonces, todas estas compensaciones, contraprestaciones que se pagaban por la explotación de recursos naturales no renovables, conocidas como regalías, no serán deducibles en el impuesto a la renta, y eso pues tiene un impacto gigante para ese sector de la economía. Ya sabe cuáles son los que explotan recursos naturales no renovables. Ahí es donde está el efecto más importante en esta disposición. Y voy a pasar rápidamente a estas que tienen que ver con ESAL. Creo que aquí ya con estas terminamos y voy a ir aquí a estas tres. Dos, una tiene que ver, dos modificaciones para las entidades del régimen tributario especial que se consideran bien importantes por algunos efectos que tenían. Una tiene que ver con aquellas entidades del régimen tributario especial que se constituían como entidades sin ánimo de lucro, y por regla general, todas las entidades sin ánimo de lucro del artículo 19 son contribuyentes del impuesto sobre la renta hasta que consideren que van a hacer el proceso de calificación ante la DIAN y la DIAN les expida la resolución donde las considere régimen tributario especial si se cumplen las condiciones. ¿Pero qué estaba pasando? Que la norma del artículo 356, raya 2, pues no me permitía, si yo presentaba la solicitud de calificación y me equivocaba, no enviaba una información o algo pasaba,
automáticamente esa solicitud de calificación pues era negada por incumplir con requisitos. Lo que hace esta disposición es decirle, mire, usted presente la solicitud de calificación y dentro de los 10 días hábiles siguientes a la erradicación, si la DIAN detecta que usted, o sea, si usted que detecta que hay inconsistencia en lo que usted me envió, la DIAN le dice, mire, falta información, usted va a tener un mes para que subsane lo que la DIAN le dijo y si lo subsana, continúa el proceso de análisis de la información para que la DIAN expida la resolución de calificación. Si usted no subsana, automáticamente pues será rechazada la solicitud y pues tendrá que volver a iniciar. Entonces, lo que permite esta norma es generar subsanar algo que podía pasarle al contribuyente que quiera hacer proceso de calificación, pero se equivocaban, no mandaban toda la información o algo sucedía y ahí permitía ese tema. El otro cambio bien importante es con la actualización. Acuérdense que todas las entidades que fueron calificadas o son calificadas como régimen tributario especial e incluidas las cooperativas del artículo 19-4, que tienen que hacerlo cada año, la norma decía que entre los primeros 3 meses de cada año tenían que, si querían continuar como régimen tributario especial, tienen que presentar una serie de información a la DIAN, ¿cierto? A través del registro web dentro de los primeros 3 meses. ¿Qué significa? Que a más tardar a 31 de marzo tenían que enviar actas de asamblea, estados financieros, compromisos que hicieron con el beneficio neto excedente, la memoria económica, bueno, una serie de datos e información que normalmente las asambleas o las juntas, sí, las asambleas de las entidades sin ánimo de lucro, de las cooperativas, se hacen casi siempre en marzo, o sea, porque es muy difícil que el estado financiero esté en enero, febrero, porque mientras que se hacen los cierres y todo eso, pues las asambleas se hacen en marzo, a finales de marzo. Entonces, ¿qué estaba pasando? Que las actas de asamblea que tienen que enviarse a la DIAN no alcanzaban a estar disponibles o ya listas y entonces estaban quedando descalificadas, porque si usted no surte el proceso a la fecha, a más tardar a 31 de marzo, como estaba ante la norma, a partir del 1 de abril, sin que la DIAN se pronunciara, ya usted no puede ser régimen tributario especial, tenía que solicitar un proceso de recalificación, porque ya usted se volvía a régimen ordinario. Entonces, eso pues obviamente genera un problema grande en este sector, que son sin ánimo de lucro, y pues obviamente también generaba una congestión a la administración tributaria porque era volver a hacer el proceso de calificación. ¿Qué hace la reforma tributaria? Le dice, mire, a raíz de eso lo que voy a permitir es que usted este proceso me lo haga dentro de los 6 primeros meses. Quiere decir que se corre el 31 de marzo al 30 de junio para que las entidades ya tranquilamente han cerrado sus juntas, sus asambleas, han aprobado estados financieros, tienen todos sus actos al día, pues envían la información a la DIAN. Van a tener, ahora sí, abril, mayo y junio a más tardar. O sea, no es que vayamos a dejar ahorita para el 28 de junio, en pleno San Pedro, los que estén por allá, los que sean del Huila, y se acuerden el 28 en pleno San Pedro, San Juan, que tenían que hacer el proceso de actualización y ahí perdieron el año, porque tienen entonces que volver a recalificarse. Simplemente ese es uno de los cambios bien importantes que tiene la norma. Y el otro cambio que tiene, pues sobre todo para aquellos que estén ubicados o que tengan negocios o actividades en hotelería, agencias de viaje o tiempo compartido y turismo en San Andrés, Islas, Providencia y Santa Catalina, y que obviamente estaban ubicadas a la fecha en que sucedió la catástrofe natural, ¿cierto? En ese departamento, que fue 16 de noviembre de 2020, es que van a poder todavía por el año 2023 tener una deducción especial del 150% de salario y prestaciones sociales de sus empleados que estén ubicados en esa región que ocurrió esa catástrofe y correspondan a esas actividades que se están mencionando ahí. Entonces, se posterga o se corre un año más ese beneficio que vencía en este año 2022 producto de esa catástrofe. Y para terminar, es precisar cómo cambió también el tema de la tarifa del impuesto a las ganancias ocasionales. Recuerden que tenemos una tarifa del 10% y pasa ahorita a la tarifa del 15%. O sea, claro que a partir del 1 de enero, cualquier renta por ganancia ocasional van a quedar tributando a la tarifa del 15%. Es como el primer cambio sustancial e importante. Y lo otro tiene que ver ya con algunos aspectos muy puntuales. Cuando a mí me pagan un seguro de vida, yo tenía una ganancia ocasional exenta equivalente a 12.500 VTs. ¿Qué hizo la reforma? Ahorita me las bajan a 3.250 VTs, es decir, comienzo a tributar ganancia ocasional producto de un seguro de vida a partir de 3.251 VTs. Cambio 1. Cambio 2. En las sucesiones ilíquidas, ¿cierto? Lo que la norma nos cambia
son unas cosas a favor y otras en contra, dependiendo cómo lo vea. Entonces, por un lado, me aumenta la renta exenta, ¿cierto?, de la sucesión líquida de la vivienda habitación del causante, que estaba en 7.700 VTs a 13.000 VTs. Entonces, ahí favorece un poco porque ya la ganancia ocasional exenta, en ese caso, pues va a ser mayor a 13.000, o sea, sube a 13.000 VTs. Otra cosa importante que no había era que antes no existía la segunda vivienda. Entonces, si el causante tenía una vivienda diferente a su casa habitación, le permite ahorita tener una renta exenta de 6.500 VTs. Eso no estaba antes. Entonces, era solamente la vivienda habitación del causante. Ahora, si él tiene una segunda vivienda, le permite, tenía, porque pues supuestamente es una sucesión líquida, ya falleció, le permite que en el momento de la distribución de la herencia, pues se tenga una renta exenta de 6.500 VTs. Y en el caso de la porción conyugal o herencia, cuando se da este supuesto, ahora se baja un poco, que es de 3.490 VTs a 3.250 VTs. Ese es el otro cambio que vamos a ver frente a la ganancia ocasional exenta, frente a las sucesiones ilíquidas. Y frente a la ganancia ocasional exenta de la utilidad o venta casa de apartamento, que esto ya pues obviamente se predica de los vivos, ¿cierto? Porque el 307 es para las sucesiones ilíquidas, el 311-1 ya es para el caso de que yo vendo mi casa de apartamento o habitación. Aquí sí es un efecto ya no negativo, en el sentido de que me baja la ganancia ocasional exenta de 7.500 VTs a 5.000 VTs. Entonces, aquí sí ya a partir del 1 de enero vamos a tener un efecto en que si yo vendo mi casa, mi apartamento, pues ya no son 7.500 como ganancia ocasional exenta, sino 5.000 VTs. Entonces, ese es el otro cambio que observamos frente a las ganancias ocasionales.